encuentro. Ahora justo empezamos a grabar, así que también les quería avisar eso. Les voy contando que la idea es que puedan ir haciendo preguntas o comentarios en el chat, eso estaría genial, los vamos a ir leyendo y levantando para que sea participativo de esa manera y puedan también opinar. Y sí, a los organizadores, si a Male te parece bien y me das el ok, podemos ir arrancando. Vamos arrancando. Voy a chequear. Ahí está, vamos a ir arrancando entonces. Bueno, como les decía, mi nombre es Andrea Méndez Brandam, soy exalumna del colegio, soy periodista, estoy súper contenta de estar acá con ustedes. Les quiero contar muy brevemente el contexto de este encuentro. El Colegio San Andrés y toda la comunidad San Andrés se ha caracterizado siempre por su sensibilidad y por entender el cambio, ¿no? Los cambios. Y en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en las organizaciones, y siempre ha sido una comunidad muy innovadora desde ese sentido. Y en este contexto es que nace Lifelong Learning San Andrés, que se trata justamente de un centro, un espacio para ofrecer una capacitación y una formación continua para todos los miembros de la comunidad ampliada del San Andrés y para el público en general. Por eso estamos hoy y agradeciendo a todo el público, ¿no? A quienes han compartido esta invitación. Así que este es el lugar que nos convoca, este es el espacio, y también este espacio es acompañado por APESA, que es la Asociación de Padres, por autoridades del colegio y de la universidad que están presentes, y los temas que vamos a tratar hoy son realmente muy significativos, no solo para la comunidad de jóvenes, sino para todos nosotros, porque vamos a hablar del cambio, de las oportunidades, de los negocios, de una manera diferente de hacer negocios. Y en ese sentido, conociendo a nuestros speakers, los invito a todos a pensar, a imaginar o a sentir estas conversaciones de hoy como un viaje, ¿no? Como un viaje a lo diferente. Capaz si podemos despojarnos un poquito de las maneras que traemos para dejar entrar otras maneras, porque es diferente, es realmente distinto lo que van a escuchar. La fuerza del mercado puesta al servicio de lo que necesitamos, del cambio, la innovación en todos sus gamas. Así que voy a invitar, voy a presentar a todos, a Pedro Tarac, a Alex Pryor y a Flor, que hace ya muchos años comparten la vida, el trabajo, un compromiso enorme con lo nuevo, y también a nuestro primer speaker, que es Santiago Gauland. Santiago viene del sector privado con muchísima experiencia en innovación en todas las empresas en las que estuvo, fuerte experiencia en innovación, pero no cualquier innovación, una innovación con una mirada de triple impacto, una innovación desde la sustentabilidad. Y Santiago, bueno, vos hace poquito, desde mayo, te mudaste al sector de las ONG, y me gustaría que nos cuentes cómo fue ese pasaje, de dónde venías y hacia dónde estás yendo ahora. Bueno, gracias, Andrea. Puedo compartir un poco como un principio de conversación. Creo que nadie la tiene clara acá, pero podemos compartir las preguntas que nos hacemos y el recorrido, ¿no? Y toda transformación de cualquier mercado empieza con una transformación personal. Nosotros vemos, sobre todo en esta pandemia, el impacto que tiene la naturaleza en nuestros hijos. Yo tengo la suerte que Max, mi hijo, va ahí al San Andrés, y los momentos más fuertes que tenemos es cuando estamos compartiendo en el campo momentos con la naturaleza, la creatividad, la energía, explotan realmente. Con lo cual, la naturaleza es un tema que el hombre necesita fundamentalmente, ¿no? Pero a tu pregunta, Andrea, déjame tomar una perspectiva un poco macro, nada más para abrir esto de la innovación y las fuerzas de mercado que mencionabas. Nosotros con Magdalena, mi mujer, a los 6 meses que nos casamos, nos mandaron a Londres con Unilever, y eso me permitió en el 2004 tener una, digamos, inmersión bastante fuerte en 80 países en donde estábamos, desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿no? Y era el 2004, y esa primera fase, si se quiere, de lo que fue el movimiento, tenía que ver más que nada con una parte de compliance, cómo las empresas se focalizaban en entender sus impactos, medir los impactos directos, indirectos, reducir los impactos negativos, reportar a los distintos esquemas de reporte que habían.
era como un movimiento más bien algo seco, si se quiere, ¿no? De riesgo, de manejo de riesgo más que de transformación. Pero rápidamente se pasó a una segunda fase en empresas líderes que empezaron a integrar estos impactos sociales, económicos y ambientales en su negocio, en la innovación de las marcas, en la comunicación de las marcas, en la transformación de las cadenas de valor, etc. Y esa fue una etapa intensa también, en donde muchas empresas empezaron a transformar e integrar esto en sus propios modelos de negocio. Algunas directamente se fundaron alrededor de cómo hacemos que los mercados puedan solucionar estos dilemas ambientales y sociales que existen. De movida, algunas se fundaron con esa ética, otras que estaban fundadas con otra ética empezaron a ver cómo transformaban sus propios negocios. Pero el momento que estamos hoy, como tercera etapa, es realmente un momento de transformación de mercados enteros. O sea, ya vimos lo que pasó con energías renovables, el mercado de transporte, las economías circulares, pero porque la transformación de una organización en particular no es suficiente con la inercia de grandes mercados. Entonces, desde Rainforest Alliance, ahora como CEO, en donde están en 70 países, básicamente trabajando en selvas tropicales, en commodities como el café, cacao, bananas, té y una cantidad de frutas, verduras, etcétera, ¿no? Todo lo que son economías de biodiversidad que tienen que ver con las selvas tropicales. Si focalizamos en el sector del agro, por ejemplo, y los alimentos, es un sector clave y que es muy relevante para la Argentina también. Pensá que el agro representa el 30% de las emisiones digamos, de carbono a nivel global. Es un sector que en las selvas tropicales solamente emplea, digamos, viven 1.6 billones de personas, de las cuales 1 billón de personas viven en pobreza. Es un sector que representa el 12% del PBI global, o sea, emplea el 40% de la fuerza de trabajo. Entonces, pero también es el sector que más contribuyó a la deforestación de selvas tropicales. O sea, en donde la metodología era a través del ganado o la agricultura directamente deforestar y sembrar monocultivos, etc. O sea, que hizo un daño enorme y que ahora se está, algunas empresas líderes, empezando a replantear y, digamos, marcar nuevos objetivos. ¿Cómo puede ese sector ahora contribuir a la reparación, a la protección, a la restauración, a la regeneración, que se llama agricultura regenerativa, de esos ecosistemas de los cuales depende nuestra vida literalmente? Cuando mirás el Amazonas o la selva maya, etcétera, de donde vienen la gran mayoría de las lluvias de Sudamérica. Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo de cómo acelerar esa transformación, cómo empujar desde el punto de vista de la ciencia y los mercados esa transformación. Y hay algunas cosas, 4 cosas que juegan en nuestro favor en este momento, yo creo, en esta década, que es la verdad única, hasta el 2030, en donde vemos cómo, digamos, muchas empresas han demostrado, y van a escuchar de Alex y Flor en un rato, cómo en realidad hay una digamos, consistencia y coherencia entre esta aproximación y tener un negocio sustentable. Y van a escuchar también de Pedro en ese sentido. También ven los temas de inversión, ¿no? Los accionistas inversores. Hay ahora 40 trillones de dólares de inversiones de impacto en el portafolio de activos. Incluso Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que tiene 9 trillones de dólares en manejo de activos, está empujando a las empresas a esta transformación, porque dice, no hay empresa alguna en las cuales la agenda de cambio climático y net zero, que es setear targets para cero impacto negativo, no las vaya a afectar. Tenemos los acuerdos internacionales, acuérdense, 193 países que firmaron los ODS, tenés la Convención de París, que nos, digamos, compela a llegar a 1.5 grados como máximo de calentamiento, y la Convención por la Biodiversidad con 30% de áreas protegidas como target. O sea, todos esos frameworks están también. Y tenemos las nuevas generaciones. Para terminar, ustedes lo ven, hoy, digamos, la pregunta, si se quiere, para devolverles a los digamos, la audiencia, es qué significa esto para nuestros hijos. Y cierro con una anécdota. Cuando estábamos en Londres en el 2007, nació nuestra primera hija, y yo estaba en pleno con esta agenda de sustentabilidad en Unilever. Me acuerdo, le escribí una carta a Male diciendo,
me gustaría que nuestra hija se llamara Gaia, porque el desafío más grande que ella va a tener en su generación es la relación entre las personas y la naturaleza. Y, digamos, y así fue. Hoy no hay conversación en donde no surge el tema de la naturaleza con nuestros hijos, y en el colegio en San Andrés es una buena oportunidad también para integrar a los futuros líderes que nos van a marcar un poco el camino, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago. Y una pregunta cortita que me gustaría, vos hablaste de impacto al principio, que es algo que obviamente tenés totalmente internalizado, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de impacto? Es buena pregunta. Las actividades, básicamente hay 3 áreas de impacto que son cruciales para el planeta en este momento. El impacto en comunidades, que tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con la subsistencia socioeconómica de comunidades, tiene que ver con la equidad y la inclusión de esas comunidades. El impacto en la agenda de clima, que tiene que ver con si tu actividad económica emite o captura carbono, básicamente. Esa es la promesa de, por ejemplo, los bosques y la reforestación. Tienen gran potencial de captura de carbono. Es una muy buena tecnología, la mejor que hay, para capturar. Y se dice que las soluciones naturales, la naturaleza puede contribuir a mitigar el 37% de la agenda de clima. Y después biodiversidad. La pérdida de especies es, digamos, casi te diría apocalíptica. Es realmente, y cómo la actividad que uno tiene impacta en regenerar biodiversidad o en disminuirla. Esos son los 3 impactos que hoy están en crisis global, digamos. Te agradezco muchísimo, súper interesante, y dejaste justo en puerta para invitar a Alex Pryor. Alex es cofundador y miembro del board de Guayaquil Yerba Mate. Después vamos a presentar a Flor porque es otro tema, así que vamos a separarlos en esta conversación, aunque están ahí muy juntitos. Pero bueno, Alex, Santiago habló de transformación de mercados y ahí creo que tenés como alguito para compartir. Gracias, Andrea. Bueno, Santiago, yo creo que te estaba escuchando y yo estoy con vos en que hay más dudas que certezas, ¿no? Y con eso, digamos, yo siempre abro con las preguntas, invito a que todos nos hagamos preguntas. Me parece que es por ahí, digamos, para crear mercados, Andrea, para innovar, siempre tener la pregunta viva, ¿no? Y del propósito, de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Como empresa, como padres, como hermanos, como compañeros. ¿Cuál es el propósito, ¿no? ¿Cuál es nuestro sueño, ¿no? Y Tati también dijo, Santiago también dijo esto de que primero hay que como regenerarse a uno mismo, ¿no? Y ver dónde uno está. Y eso empieza por el nombre que nos dan, nuestra identidad, cómo se fortalece nuestra identidad, cómo fortalecemos la identidad de otros y cómo vamos como tejiendo entre toda la diversidad de actores que viven en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras escuelas. Vamos como utilizando esa diversidad como la fuente de inspiración, ¿no? El arte, la cultura, la actuación, la música. Todo eso nos inspira, ¿no? Y yo la pregunta que me hago todo el tiempo es, ¿qué voy a aprender hoy? ¿No? ¿Qué voy a aprender? ¿No? Esta constante pregunta de que me encanta aprender, porque es el wow y es esta sensación de como los chicos en el colegio que siempre están aprendiendo y sorprendiéndose, ¿no? Y, y veo mucha inspiración también en los ecosistemas, ¿no? En las plantas, en mi caso en la yerba mate, que siempre fue como mi guía y que me llevó al mundo de los negocios, pero primero de todo me llevó al diálogo, a la hospitalidad, a mi identidad, a compartirlo con otras culturas, a conocer más de las culturas ancestrales, guaraní, de dónde viene la yerba, a conocer que la yerba mate es un árbol de la selva misionera,
y también de la Mata Atlántica brasilera, de todo un bioma que también conjunto con Paraguay, es un árbol que crece en la selva, ¿no? En esa diversidad rica de flora y fauna, ¿no? Entonces a mí es como que ese aprendizaje ecosistémico, ¿no? En territorio, como lo escuché hace poco a Alexander Laszlo decir eso y me encantó, porque como que redefinió el concepto de clusters hacia algo que es más un aprendizaje ecosistémico, ¿no? Como mirar donde uno se encuentra aprendiendo de la naturaleza, aprendiendo de las plantas, aprendiendo de quizá de las plagas, que no son plagas, pero por ahí son como indicadores que nos dicen que hay algo del sistema que está off, ¿viste? Que no está en equilibrio, aprendiendo de las distintas culturas, del sector público, del sector privado, de la ciudadanía, del arte, de la cultura, ¿no? De la música, de los estudiantes, aprendiendo a través de las preguntas y incentivando las preguntas de los jóvenes y de los chicos, porque son como un reflejo de aquellos blind spots, de aquellos puntos ciegos que no vemos, ¿no? Y eso, ¿qué tiene que ver esto? Por ahí uno se pregunta con el mundo de los mercados, ¿no? De los negocios. Y para mí tiene mucho que ver en el caso de Guayaquil, porque fue a través de estas preguntas que Guayaquil fue como entrando en un mercado, creando un mercado donde la yerba mate no era conocida, ¿no? En Estados Unidos, vendiéndola a los estudiantes, y llegando bueno, a compartir este sueño con otros actores y que realmente quieren votar, ¿no? Con su compra día a día y no cada 4 años, sino que quieren realmente llevar a territorio un propósito de vida, una identidad, ¿no? Entonces eso es como una energía muy emergente, ¿no? Que va creciendo y que cada vez se va contagiando más y más, ¿no? Y que los jóvenes están como buscando, ¿no? Esa innovación. Y nosotros quizá como ya no tan jóvenes, ahí es donde está, ¿no? En esos espacios de conocimiento como los colegios y las universidades, está esa innovación, está esa pregunta, ¿no? Está todos esos jóvenes como preguntando, y ellos son nuestros mayores, digamos, partners, ¿no? Nuestros socios que están queriendo que esto funcione y tomando la yerba mate y compartiéndola, y que hace que el mercado crezca, es a través de esta juventud, a través de esta nueva generación, que como dice Santi, hoy Gaia, hoy la Tierra, hoy los ecosistemas están para ellos como tema principal, ¿no? Y preocupación principal. Así que con esto abro e invito también a más preguntas y a si Pedro o Flor tienen ganas de regalarme una pregunta. Sí, yo te voy a regalar una pregunta, porque yo sé que vos en algún momento, sé que te encanta moderar, pero es como mi rol hoy, pero no te vas a escapar de esta, porque vos te hiciste una pregunta en un momento, y una pregunta muy particular. Te preguntaste de dónde viene el agua de lluvia que riega las plantas que hacen posible este negocio que le da de comer, que regenera, le da de comer a tantas personas, que trabaja con las culturas, que trae a las comunidades. ¿De dónde viene el agua? ¿Y qué pasó después de que te hiciste esa pregunta? Tenés como 4 minutos, ponele. Claro, el agua, ¿no? Que representa el lado femenino, la energía femenina, que representa también la vida, ¿no? Sin agua no podemos cultivar, no podemos alimentarnos, ¿no? Bueno, eso surge de simplemente otra vez, ¿no? De verla a mi hija Andina, que tiene 10 años y es también alumna en el colegio San Andrés, que estaba jugando con otro chico en una pileta en Costa Rica y de repente me cayó como el mensaje de parte de ella, que estaba jugando con el agua junto con este chico que es el nieto de un antropólogo colombiano muy conocido, Martín von Hildebrand, ¿no? De una fundación que se llama Gaia Amazonas, y
que trabaja con muchas culturas indígenas en la Amazonía colombiana. Y ellos fueron los que me transmitieron de alguna manera, che, Alex, ¿de dónde viene el agua que Guayaquil utiliza para, ¿no?, para las bebidas? ¿De dónde viene el agua que vos necesitás para regenerar el ecosistema de la selva misionera, de la mata atlántica, ¿no? ¿De dónde viene esa agua que es fundamental y que cada vez llueve menos, ¿no? Y ahí fue como con Pedro y con Martín von Hildebrand, empezamos como a investigar un poquito más y ver que esta lluvia que viene por estos ríos voladores, no soy yo, pero son los científicos ¿no?, del INPI en Brasil, como Carlos Nobre, que vienen estudiando esto hace décadas, han descubierto que el 50% del agua que cae en toda la cuenca de Plata viene a través de unos ríos voladores del Amazonas, ¿no? Entonces ahí fue como que dijimos, debemos de poner quizá valor en la interdependencia ecosistémica, además de la interdependencia de mercados a través, digamos, de la interdependencia de las culturas, ¿no? Pero este concepto de interdependencia de ecosistemas en realidad es súper antiguo, ¿no? Pero es como que estas son las preguntas que uno se va haciendo y que va innovando y va generando luego alianzas con Gaia Amazonas y con las comunidades indígenas que están conservando áreas de 25 millones de hectáreas, una barbaridad de Amazonía, y que son fuente de la lluvia que tanto dependemos en este otro ecosistema como el de la Cuenca de Plata, ¿viste? Así que, bueno, eso es un poco para responder tu pregunta, pero yo tengo miles de preguntas, no sé cuánta lluvia produce en una hectárea, no sé, un montón de cosas. Todavía estamos como descubriendo, ¿viste? El tip of the iceberg, ¿viste? La punta del témpano, ¿no? Así que eso es lo que me fascina, ¿no? Es ir conociendo que cada vez más cosas. Pero por ahí Pedro Tarac tiene las respuestas a todo esto. Pero espera, pero él insiste en moderar, pero te dije que estoy yo moderando. No, básicamente, para los que no están en tema, los invito a visitar la página de Guayaquil, súper interesante, porque en síntesis es una empresa que ha decidido pagar de una manera muy particular por el agua de lluvia, es decir, hacerse cargo, ¿no?, de sus externalidades, es decir, este agua la necesitamos y cómo puedo hacer para que siga existiendo, así que es súper innovador. Y Flor es historiadora, es educadora, es directora de proyectos y comunicaciones en la Fundación Agroecológica de Iguazú, y es también consultora en Guayaquil Sustainable Rainforest Products. Entonces, vos nos venís a traer un poco la parte de nexo de la cultura, ¿no?, de la organización, de lo humano, de esta cosa de la empresa y el mundo de las ONG, un poquito unir estos mundos. Sí, Andrea, y ahí lo interesante es que el desafío de la Fundación es no opacar el trabajo que hace Guayaquil, que de por sí nació queriendo integrar esta mirada, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos como de la mano del proyecto de Guayaquil, haciendo aquellas cosas que Guayaquil querría hacer, pero a veces no tiene tiempo, ¿no? A todos nos pasa eso. Entonces, y en concreto, me parece muy linda la historia de la Fundación. La Fundación tiene 11 años, pero en territorio, en Comandante Andresito, que es donde hoy está la reserva, empezamos a trabajar hace 16 años con Guayaquil, con esta propuesta de acompañar a los pequeños productores o a las pequeñas comunidades originarias a transformar su forma de producir yerba mate bajo sombra, ¿no? De hecho, Alex siempre dice, ¿no?, soy el loco de los 2000 árboles bajo sombra, porque él iba y decía, yo te compro la yerba, pero hay que plantar 2000 árboles para hacer un yerbal a la sombra. Bueno, eso finalmente no prosperó, pero por una cuestión cultural y porque históricamente la yerba mate en Argentina se cultiva como un monocultivo al sol, ¿no? En cambio en Brasil o en Paraguay, de hecho así fue como nació Guayaquil, cuando Alex hace 25 años vio un yerbal bajo sombra, dijo, esto es, ¿no? Y cuando estábamos por retirarnos del escenario comercial, decidimos fundar una fundación en este territorio para educar, ¿no? Y acá es donde entro yo con mi mirada de mamá de 5 niños, como Peter siempre me dice, vos estás en el metro cuadrado, pero bueno, creo que lo habité durante muchos años, ¿no?, en la cocina de casa, preparando comidas, las lancheras, la tarea, trabajando en una escuela, siempre prestando atención a lo que llega al aula, a lo que llega al cuaderno de los chicos, ¿no?, como llegar realmente al corazón de donde se genera la transformación.
Y en la fundación somos una fundación muy chiquita, pero con mucho territorio, ¿no? Con mucho trabajo local. Trabajamos con 16 escuelas que están muy cerquita de la fundación, y los invitamos a los niños a que vengan a conocer nuestra reserva, y la reserva es como un museo vivo, y acá llevo muchos conceptos de educación, ¿no? El tangible play. Uno va a la reserva y puede tocar la yerba mate bajo sombra, la puedes ver, te la puedes imaginar, porque el otro siempre era una narrativa que quedaba muy lejos de la experiencia, ¿no? Entonces traer esa experiencia, es como un museo vivo de la yerba mate, la reserva, donde tenemos 10 parcelas, donde hacemos distintas experiencias, distintas investigaciones. De hecho, Santino, nuestro hijo mayor, que está rindiendo la IB, está haciendo su investigación de biology en la parcela 10, y está tomando notas, ahora en diciembre se va para allá, está con un montón de preguntas. Y en la reserva hacemos eso, recibimos alumnos de las escuelas rurales que van a ser los futuros, van a estar a cargo de las chacras, ¿no? Aquellos papás a quienes tratamos de transformar desde un modelo productivo y no prosperó, bueno, ahora lo estamos haciendo del camino de la educación y del camino de mostrar aquello que es tan valioso, ¿no? Esta selva. Y dentro de la reserva tenemos un vivero de nativas, con 10.000 plantas nativas que usamos para regenerar nuestro propio monte. O sea, nosotros tenemos yerbales al sol en esta propiedad, que paulatinamente vamos restaurando con árboles, y por otro lado, otras experiencias que hacemos es, debajo de la selva natural, plantamos yerba mate, ¿no? Entonces tenemos estos dos modelos productivos que conviven. Y esto siempre en una escala muy pequeña, como para que se pueda ver aquello de lo que hablamos. Tal es así, tan pequeños somos, que nuestro impacto, no teníamos unos indicadores altísimos, ¿no? El trabajo era en el día a día. Este año, sin embargo, se acercó el INIM, que es el Instituto Nacional de Yerba Mate. Cada vez que compran un paquete de yerba mate y hay una estampita, esa estampita es la del INIM, ¿no? Y el INIM, con ese dinero, acompaña, tiene técnicos que van a territorio y acompaña a los productores. Bueno, este año el INIM, con quien veníamos en conversaciones hace tiempo, se acercó a la fundación, nos pidió una donación de árboles, y junto con esos 3.000 árboles que donamos, está haciendo en territorio programas de yerbales bajo selva, ¿no? Bajo monte. Y eso es un impacto, y esa es la forma en que nos gusta trabajar en la fundación, que es inspirando a otros a sacar de adentro aquello que quieren transformar, ¿no? No ser nosotros los dueños de todo el conocer o el saber de yerba mate, sino invitar a que vengan, a que palpen, a que hagan una inmersión viva en las experiencias que se pueden realizar ahí, para después llevarlas a cada una de sus casas, a cada una de sus chacras, y que se transforme desde adentro, ¿no? Un poco como planteaba también Tati, de que la transformación empieza por uno. Así que bueno, un poquito eso es el programa que tenemos en la fundación. Y otra cosa que me parece que es lindo de mencionar, es que la identidad de cada uno de estos proyectos está muy arraigada con la personalidad de quienes están acompañando y liderando, ¿no? Yo soy una enamorada de la educación, del enseñar, del aprender, del aprendizaje profundo y significativo, y bueno, y hoy el cariz de la fundación tiene que ver con eso, ¿no? Y Guayaquil, con todo lo social y lo ambiental y la conciencia y el respeto a las comunidades y las culturas originarias, ¿no? Entonces, eso también me parece que es muy lindo, de que cada uno pueda llevar hacia donde esté lo que cada uno trae, ¿no? Aquel propósito profundo que traemos. Y Flor, me gustaría preguntarte en esto del metro cuadrado, que me encantó que te señala Peter, ¿no? Que claramente es así porque lo transmitís, pero ¿qué pasa cuando, cómo lo ves vos como educadora, cuando llevas gente que nunca vio, ¿no? lo que se ve en Guayaquil, esta manera de plantar, esta manera de relacionarse, un negocio que cuida el ambiente, digamos, otra lógica de mercado, ¿no? ¿Qué te preguntan? ¿Les parece raro? ¿Les parece, lo perciben o no? ¿Lo ven distinto? Y está muy bueno porque esto del metro cuadrado, por supuesto que es un sistema anidado, ¿no? Este metro cuadrado está anidado en otros planos, en el plano regional, en el plano global, ¿no? En el plano internacional, que Guayaquil tiene también todos estos layers, todos estos niveles, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nuestro matrimonio también tiene esa fuerza, porque ese metro cuadrado es muy significativo, ¿no? Es como nuestro centro de experiencia, donde las variables y los indicadores los tenés muy cerquitas y los podés medir y los podés palpar. Pero la pregunta que me haces está buenísima, Andrea, y algo que estamos haciendo desde este año es teniendo conversaciones que dan fruto.
Invitamos a personas muy eclécticas, ¿no? De distintas procedencias, antropólogos, historiadores, bueno, yo soy historiadora, biólogos, educadores, o sea, hay todas esas miradas en conversación y en diálogo en un contexto de mucha naturaleza. Y lo que nosotros proponemos es una inmersión viva, una inversión en esta naturaleza, porque es desde ahí donde uno se transforma y desde uno se conmueve, ¿no? Y uno puede como dejarse atravesar. Y más que hacer educación ambiental, lo que hacemos es educación basada en la naturaleza, donde la naturaleza, al atravesarte, ya no puedes volver a cerrar los ojos, ¿no? Yo siempre reversiono una frase y digo, ojos que ven, corazón que siente, ¿no? Una vez que uno ve toda esa belleza, esa perfección, todo ese sistema, bueno, no puede volverse atrás. Lo que es simpático es que los niños siempre se sorprenden y siempre están con asombro y no hacen estas preguntas, ¿no? En general somos los grandes los que tenemos que volver a ser niños y volver a jugar. Y bueno, y también hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana o el anterior, estuvimos con Charo, que es una cantante de cantos nativos, e hicimos un taller y nos reímos mucho, nos divertimos mucho, pero cantamos profundamente y éramos todos adultos jugando, ¿no? Entonces también la invitación a hacernos esas preguntas y volver a jugar, porque es desde ese lugar también donde uno se vuelve a enamorar de la vida y del deseo de regenerar. No sé si contesté, Andrea, con eso. Contestaste y me encanta y anoté, ¿no? Esto de disfrutar el proceso, que lo relaciono con lo que decía Alex, de hacerse preguntas, es decir, mantenerse vivo, y que tiene que ver, por supuesto, con el principio, ¿no? Y el título también de este encuentro, que es con la transformación, con los cambios. Acá estaba por el chat Santiago Gablan diciendo sobre los logros de la Fundación, que es institucionaliza las buenas prácticas, tal cual, ¿no? Es empezar a entender que hay otra lógica, y cuando digo otra lógica, y para alegría de Alex llegó el momento de invitarlo a Peter a conversar con nosotros. Pedro Tarac, Peter, para muchos de nosotros, es cofundador de Sistema B, es miembro del directorio de Well, es cofundador de Emprendia. Él dice es un pequeño inversor, una gran persona que invierte en muchos de nosotros, su tiempo, su expertise, sus consejos. Es consejero internacional de Guayaquil, inversor de Mercado Pac, director internacional de Quinto Impacto y un montón de otras cosas más. Para muchos de nosotros es un referente, alguien que ve muchos pasos adelante, y además siempre tiene la generosidad de compartirlo y de señalarnos, ¿no? El camino. Así que, Peter, ¿cómo ves esta charla y cómo te vibra, cómo la sentís? Bueno, yo siento que ya sea un chico, ya sea un padre, una madre de este colegio o de cualquier lugar del mundo, se pregunten el para qué viven, cuál es su singularidad, cómo ese llamado vocacional lo pueden canalizar a través de los negocios, ¿no es cierto? Y ahí me pasó a mí en el 2009, que lo conocí a Alex y me di cuenta que mi propia vocación podía ser plasmado en una inversión, en un negocio. Y mi vocación en ese momento, y todavía lo es la regeneración de vida, ¿no? Es decir, aquello que regenera la tierra, ecosistemas, vuelve a enriquecer una tierra empobrecida, tal como decía Santiago al comienzo. Uno de los grandes desafíos es que la biodiversidad vuelva a preservarse, pero también que vuelva a regenerarse, y que también al mismo tiempo reduzcamos la inequidad entre nosotros, que vemos que sigue creciendo por todas partes del mundo, a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, de las ONG, de las empresas, de los movimientos ciudadanos. Yo en el 2009 viví algo muy fuerte. Yo venía de la filantropía, de la Fundación Avina, venía de un mindset donde pensaba, financiamos a líderes de la sociedad civil en sus proyectos, los articulamos y luego tratamos que tengan fuerza en su lobby con la política, para tratar que las soluciones de gran escala vengan de la política. Y en el 2009, por primera vez en Estocolmo, vi con mis propios ojos el diagnóstico de salud de la Tierra. ¿Vieron? La Tierra, tal como la vimos en el alunizaje de Apolo, que vimos la Tierra de lejos, donde estamos todos nosotros, donde van a estar los que vienen después, los que estuvieron antes, todos los seres vivos. Bueno,
cuando vi la salud, el diagnóstico de salud, ahí en ese momento Johan Rockström del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo nos mostró que había 9 grandes ecosistemas planetarios, de los cuales 3 en ese momento ya habían sido superados: clima, biodiversidad y el ciclo del nitrógeno. Entonces, cuando yo vi eso, inmediatamente después, con ese efecto shock, fui a la COP15 de cambio climático en Copenhague. ¿Y qué vi en Copenhague? Que cada país, cada estado participante en la negociación del acuerdo en ese momento de Río, de clima, ¿qué era lo que estaba negociando? El interés nacional por encima del interés global. Entonces, yo decía, pero ¿dónde vamos a negociar el interés común global de la humanidad? ¿No? Y no encontraba, porque mismo adentro de las delegaciones nacionales veía digamos, intereses privados que llevaban adelante sus propios intereses. Entonces me agarré la cabeza y me hice la pregunta, ¿dónde vamos a ponernos de acuerdo sobre los futuros comunes? Y ahí fue cuando me acordé de Einstein. Con la misma cabeza que hemos producido los problemas en los que estamos, no vamos a resolver estos problemas. Y ahí fue la primera vez en mi vida que revisé mi mindset, no mis ideas, sino cómo es mi matriz mental. Y ahí fue cuando, con mucha angustia a lo largo de 2 años, pero con la experiencia que iba teniendo como pequeño inversor en Guayaquil, empecé a decir, quizás tengamos que redefinir el sentido de éxito de las empresas, del éxito de los mercados, qué significa éxito, y el éxito de la economía. ¿Estamos considerando todos los pasivos ambientales, los pasivos sociales, cuando medimos el éxito de una empresa? Bueno, fue ahí cuando descubrí, con la experiencia concreta de Guayaquil, que si distintas empresas elevaran su propósito para responder a los problemas comunes y entender a los problemas comunes como grandes oportunidades de negocio, y desarrollar modelos de negocio que puedan incluir la solución con, digamos, una gestión integral y no solamente una gestión de lucro, bueno, ahí quizás podría haber un nuevo camino para la humanidad como tal. ¿Por qué? Porque después de la familia, el mayor número de organizaciones humanas son las empresas. Y el mayor número de decisiones diarias de cada uno de nosotros, pensémoslo nomás, son de naturaleza comercial. Si en la genética de las empresas y a la genética de cada transacción comercial, no son las decisiones más importantes, pero son las más numerosas, si le metemos soluciones sociales y ambientales, logramos masivamente el cambio de rumbo que estamos buscando. Y ahí fue cuando también descubrí lo que era ese redondelito que yo le preguntaba a Alex, ¿qué es eso de la B que aparece en Guayaquil? ¿No? Y bueno, era una certificación, pero ¿qué tipo de certificación? No era ni de productos ni de procesos, sino cómo está diseñada la organización. Y ahí descubrí lo que son las B Corps, ya en el 2011, o Empresa B, y con otros 3 amigos sudamericanos iniciamos lo que es el camino de Sistema B. ¿Y cuáles son las características novedosas? Que en vez de ser el lucro lo que se persigue una solución, un valor integral como propósito de la empresa. Ese valor integral que ahora estamos hablando de regeneración de los ecosistemas, del sentido de comunidades, y siempre con lucro, pero como instrumento y como indicador, pero no como propósito, ese mismo lugarcito puede decir, a mí me interesa limpiar los océanos, a mí me interesa incluir la mujer en el mercado, la mujer cabeza de familia en el mercado, a mí me interesa incluir personas con discapacidad, a mí me interesa bajar la pobreza. Y así es como tenemos más de 4.000 empresas B en básicamente 75 países, de 130 rubros, que cotizan en bolsa, que son startups, que son icónicas, que son B2B, son conocidas por el consumidor. Y
ahí tenemos la diversidad posible. ¿Cuál es la gran novedad? Elevar su propósito. La segunda novedad, que en vez de medir el resultado financiero, solamente medir con el mismo rigor el impacto integral, ¿no? Y con ese impacto integral, si hay cierto puntaje, ahí hacemos también los cambios estatutarios, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios estatutarios? Que protegemos el propósito nuevo adentro del objeto social del estatuto. Y segundo, ampliamos este concepto que teníamos excluyente de responsabilidad de la empresa solamente hacia accionistas como yo. Y lo ampliamos hacia todos los accionistas, hacia todos los stakeholders, hacia todas las partes interesadas, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que podemos equilibrar los intereses de corto y largo plazo, locales y globales. Entonces, cuando yo personalmente vi que eso era posible, empecé a preguntarle a todos los chicos jóvenes, ¿a vos te gustaría alinear tu vocación existencial con el desarrollo de un emprendimiento y plasmarlo a partir del mercado sin tener que depender necesariamente de los permisos de la política de izquierda, derecha, de centro? Es cuando yo personalmente sentí la liberación enorme de no tener que depender cada 2 años de quién va a ser el próximo gobierno, sino agarrar y hacernos cargo, ¿no? Con otros, y hacer cadenas de valor. Yo como pequeño inversor de Guayaquil les puedo decir mis grandes satisfacciones. Primero, lo que dice Alex, siempre estoy aprendiendo de otros. Segundo, miren, el año pasado, no me acuerdo, no, el año anterior, 2020, dieron unos resultados del periodo de Guayaquil, donde se había regenerado 60.000 hectáreas de selva misionera. Y esto es el tamaño de París. Pero al mismo tiempo, más de 1.200 familias que conviven en comunidad. Y al mismo tiempo, yo como pequeño inversor, va a parecer rarísimo, pero nunca lo habíamos pensado, en 6 años de mi inversión, 600% de incremento en el valor de mis acciones. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque son empresas que cuidan, son empresas que conmueven y hacen que muchos quieran que existan. Entonces, la pregunta que yo quiero regalar es, ¿querés, uno, vivir tu vocación existencial, tu sentido de la vida a través de la empresa y a través de cada una de las dinámicas de la empresa, como dueño, como CEO, como gerente, como colaborador? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿querés trabajar en una empresa que tenga sentido, que si desaparece hay un montón de gente que va a sufrir porque desaparece, no solamente por un tema de puesto de trabajo, sino porque sufre por la desaparición de una empresa que crea soluciones, ¿no? Entonces, y tercera pregunta, ¿vos querés que tu empresa conmueva? ¿Vos querés que tu empresa cree comunidad con los proveedores, con los clientes, con los vecinos, con los inversores, como una unidad? ¿Y vos querés de entrada crear legado? ¿O querés esperar a tener 70 años para pensar en un patrimonio para dejar a los hijos? Me quedo pensando, bueno, como todos, ¿no? Cada vez que nos contás de la manera, con la pasión y con haber estado en todos estos lugares, y me gustaría no dejar afuera la comunidad legal argentina de impacto y lo que se hace a nivel ley. A mí, cuando te hice la primera nota sobre el sistema B hace muchísimo, creo que fue en 2012, me gustó lo que vos decías, ¿no? Que no es un sello, una certificación, sino que es una comunidad, pasó un montón, mucho más de lo pensado, y la innovación es a todo nivel, y ahora se está hablando y se están trabajando, ¿no? Son más de 50 abogados en innovación legal. Digo, para que ya nos quedemos con este baño de innovación antes de que todos los que hablaron puedan volver a conversar. ¿Qué es la innovación legal? Mira, cuando nosotros empezamos con la empresa B, que es una certificación privada,
al mismo tiempo dijimos los elementos, las características de las empresas B seguramente puedan entrar al ADN societario que todos conocemos, la SA, la SRL, es decir, las SAS, las distintas formas legales que fueron constituidas en Londres durante la Revolución Industrial, ¿no es cierto? Ahora, parece mentira que tardamos tanto tiempo para seguir construyendo nuestras empresas sobre andamiajes legales de un contexto de hace 250 años atrás. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Desde Sistema B convocamos a aquellos abogados que estaban interesados en construir una comunidad para ayudarse mutuamente a revisar el ADN de las sociedades comerciales, y ahí nace el concepto de las sociedades de beneficio e interés colectivo, que ya ha sido legislado en el Uruguay, en Perú, en Ecuador y en Colombia, que tienen las mismas características legales de las empresas B, que lo hacen a través de pactos de accionistas o cambio del estatuto. Entonces, eso es solamente un ejemplo, pero los abogados, una vez que se te mete el chip de la innovación hacia lo integral, hacia la elevación del propósito para que tenga sentido y hacia la ampliación del concepto de qué significa ser responsable, eso lo empezás a llevar a un contrato de arrendamiento, lo llevas a compras públicas de triple impacto. Imagínense el día que el Estado pueda comprar, imagínense la cantidad de licitaciones que tiene el Estado, pero le compra premiando a las empresas que son adjudicadas por los propósitos públicos que tienen las empresas, por el valor que le agrega a la empresa. Pero también imaginémonos el día que la emisión de deuda se haga para que sea, la emisión de deudas públicas, soberanas, que sea para directamente la regeneración de ecosistemas, limpieza de nuestros ríos, reducción de la pobreza, no en teoría, en concreto, ¿no? Porque debe ser siempre muy mensurable. Entonces, eso es un poco el espíritu de los abogados de impacto, pero también de Ciudades Más B, que ahora también se ha extendido hacia Europa, están en Edinburgh, están en Barcelona, está Shenzhen queriendo serlo, son movimientos que nacen de Sistema B, ¿no? O Academia B para el mundo académico, o los festivales internacionales de innovación social, que ahora también se hace en Glasgow, algo que se llama el Common Ground Fest, ¿no? En Glasgow, y así podemos ver. Por eso se llama Sistema B, porque en Sistema B entran todos aquellos que le cae la ficha de que podemos repensar el mercado, pero podemos ser innovadores. No nos olvidemos que el espacio del mercado es el espacio más numeroso de intercambios y más numeroso de participación. Y transformación de mercados enteros, dijo Santiago Gauland al principio. Me gustaría volver a vos, Santiago, para preguntarte, después de todo lo que escuchaste, ¿no? Y llevando un poquito ahora, ya que estamos sobre el final, al título de la charla, negocios del futuro, negocios sostenibles. ¿Son negocios del futuro o son negocios del hoy? A mí me encanta lo que dijo Pedro. O sea, conozco obviamente el Sistema B muy bien, y lo conozco a Pedro también bien de hace un rato, y el concepto de fundar empresas con un propósito para aportar una solución, yo creo que es clave, ¿no? Y ahí es donde está la innovación. Es a dónde identificás la necesidad, ¿no? Y cómo respondes a esa necesidad. Y los mercados se estructuran básicamente con 3 variables, o sea, que son lógica económica básica: la oferta, la demanda y las reglas que regulan ese mercado, ¿no? Entonces la innovación ocurre a nivel oferta, reemplazando servicios o productos que no son una solución por aquellos que sí son una solución. Ese es el primer paso. Conectando con la demanda, para que la gente tenga la oportunidad de optar y elegir esa solución, ese producto más sustentable, que es donde juegan las certificaciones, etc. Y las reglas de juego, un poco esto de la innovación legal y la innovación de política pública, juega en cómo alinear los estándares voluntarios, como es Sistema B o como es la certificación de Rainforest Alliance o muchas otras,
y las regulaciones públicas, o sea, lo que es más compliance, la ley, cómo alinean con la generación de esas soluciones sustentables. Esas tres variables son las que después catalizan los flujos financieros para soportar ese mercado. Entonces, ahí donde veo los jóvenes o la gente cuál es la oferta de servicios y productos, ingredientes que está poniendo, cómo movilizar la demanda y cómo alinear incentivos, subsidios, regulaciones, penalidades a que, digamos, apoyen esa solución sustentable y no las que viene apoyando ahora, que son, no sé, economías de alto, digamos, emisiones de carbono, o donde hay lobbies que realmente no están alineados con esa solución integral, ¿no? Y me gustaría invitarlos también a Alex y Flor, seguramente a hacer alguna pregunta o a dejarnos o a regalarnos alguna pregunta. ¿Querés? La pregunta te lleva a una respuesta, ¿no? Que luego te lleva a otra pregunta. Es decir, no creo que es un ejercicio que tenemos tan a flor de piel, es el de formular preguntas. Entonces, es algo para descubrir, es un conocimiento todavía que debemos de adquirir. Y me parece que la pregunta que me encantaría también hacerte a vos, Andrea, como periodista, ¿no? Que toda tu vida, ¿no? Es esto, ¿no? De formular la pregunta que transforma, ¿no? Que inspira, que es de un punto de acupuntura y que genera cambios sistémicos, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu sueño? Casi siempre es eso. Hay un punto que pregunto, bueno, ¿y vos para lograr eso, hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿A qué estás dispuesto a ceder? Porque el cambio, y los escucho, ¿no? Y los conozco, lo que hacen, que por supuesto inspira el trabajo que yo hago, que es contar historias sobre lo que ustedes hacen, básicamente. Y me parece que ahí eso es súper importante, ¿no? Saber que los cambios tienen un costo. Nos van a sacar de nuestra zona de confort, nos van a invitar a hacernos nuevas preguntas, nos van, como dice Peter, a transformar, porque digo, ¿no? Yo escucho muchas veces, mi socio es parte de la comunidad legal y los escucho y digo, wow, 50 abogados, que uno piensa, bueno, estos se manejan por los libros, ¿no? Por los códigos, ¿no? Innovando, buscándole la vuelta, cómo hacemos contrato con otra lógica, ¿no? Con 200 cláusulas de qué pasa si, qué pasa si, sino, y qué pasa si hacemos la cosa mejor, qué pasa si hacemos mejor la cosa juntos. Y creo que ahí está, ¿no? Que tiene un costo y si estamos dispuestos a asumirlos vamos a lograr toda esta transformación. Pero me gustaría invitarlos a los que están escuchando, más de 50 personas que estuvieron todo este tiempo con nosotros, que por ahí pongan en el chat una palabra o algún pensamiento que les queda, que estaría buenísimo y lo podemos ir leyendo para ya cerrar esta jornada más o menos puntual y por supuesto invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, y speakers con el micrófono abierto a que puedan hacer su cierre, su comentario y darle un abrazo enorme, virtual y agradecimiento a Male Quirno Lavalle, a Jaime Martínez, a Lucila Tiberio de APESA, de la Comisión de la Asociación de Padres de la Escuela Escocesa San Andrés, porque tienen una comisión de sustentabilidad, ¿no? La verdad, wow, estamos hablando de una asociación de padres que tiene una subcomisión de sustentabilidad, y eso es, como decía al principio, tuve la suerte enorme de ser educada en ese colegio y de adquirir sobre todo muchos y muy buenos amigos, que siempre fue en innovación, entonces nos une ese espacio, ¿no? No sé si alguien está escribiendo en el chat. Peter, si querés hacer un cierre, Santiago, Flor, Alex o Male también, sería lindísimo si podés comentar algo. Fue mucho esfuerzo, uno piensa, bueno, un Zoom más, no, esto se trabajó, se pensó,
Te buscó. La verdad, te buscó, así que Male, un aplauso virtual. Muchas gracias. Estuvo buenísimo. La verdad que aprovecho para agradecerles principalmente a ustedes, Pedro, Santiago, Alex, Flor y Andrea, por haberse sumado y compartido sus experiencias y su mirada. También aprovecho, perdón, para agradecer al colegio y al Lifelong Learning Center por darnos este espacio para generar estas conversaciones tan interesantes y seguir aprendiendo. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta charla tanto como yo. Me llevo perlitas, que hablabas de poner comentarios en el chat, yo me llevo mis perlitas, el votar con mi compra, buscar la transformación de mercados, empresas que aporten soluciones, eso me quedó de la primera vez que hablé con Pedro. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Mali. Voy a leer algunas. Pedro dice, ¿hasta dónde estás dispuesta a llevar tu sueño como persona, como inversor, como empresario, como profesional? Y bueno, ¿y cómo sería el mundo si hacemos eso, no? También Male dice, sin duda es que la respuesta es juntos y buscar el cambio. Lucrecia Cabana Martínez dice, gracias, una charla muy inspiradora. Hay que incomodarse con la pregunta, sí, está buenísimo. Y ojalá mucha gente pensara así, ¿no? Animarse a preguntar, animarnos a salir de nuestra zona de confort, de lo que conocemos, abrir el corazón, la cabeza, un lujo escucharlos, a los speakers, muchísimas gracias. La palabra es oportunidad, dice Javier Arancibia. Javier Arancibia es desde la isla de Pascua, tenemos un Rapa Nui entre nosotros, así que muchísimas gracias, Javier. Cami Vilcinskas del colegio dice, vamos por esos sueños compartidos. Ezequiel Aguirre dice, ¿cuánto considera que la sostenibilidad está asociada a disminuir o cambiar nuestros hábitos de consumo? A ver, por ahí, Santiago, podés redondearle, esa es una pregunta. Nos damos unos minutitos más, si están de acuerdo. Y tiene mucho que ver. Lo que pasa es que no se puede, digamos, en ese camino, en esa transformación personal, en donde hacia una simplificación, hacia realmente opciones que, digamos, sean verdaderas necesidades, sino esta frenesí por el consumismo, es difícil. Ahora, el cambio y la velocidad de cambio que necesitamos hoy, no lo podemos poner solamente en manos del consumidor. Hay que hacer cambios estructurales en la legislación, en las políticas y en la innovación de las empresas. Esa es mi perspectiva. Gracias, Santiago. Carla Sabatini dice, tenemos mucho como comunidad para hacerlo juntos, gracias. Eliana Dam dice, muy buena temática, los felicito a los speakers por la calidad y a lo que hacen y a PESA por iniciativa. Y acá Pedro Tarak está poniendo sobre la mesa una invitación, no inocente seguramente, que es el próximo proyecto del colegio, que es un festival de preguntas en el colegio. Imagínense, escuchar, ¿no? Que también lo dijo Flor, la escucha activa, el metro cuadrado, esa pregunta, los niños siempre están 200 pasos adelante que nosotros. Esta propuesta seguramente va a ser un próximo proyecto de colegio, muy interesante, dice Lorena, gracias Lorena, y Liana Correa dice gracias a todos. Y bueno, yo creo que con esto podemos, si estás de acuerdo, Male, despedirnos y agradeciendo enormemente. Para mí fue un placer, siempre es un placer conversar, bueno, con esta gente maravillosa, y también siempre es un placer volver al colegio, ¿no? Es lindo eso, volver a los orígenes y estar conectado con esos lugares donde uno fue feliz, para desde ahí hacernos nuevas preguntas. Así que por mi parte, que tengan una buena noche y muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrea, gracias, y buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy feliz. Muchas gracias. Gracias.